Buenos días, mi nombre es Valeria Caneda del Piedrahíta. Hoy nos encontramos con la hermana Paola Hurtado, que nos va a hacer el favor de respondernos unas preguntas. Hermana, según su opinión, ¿cuál es el componente esencial de la ética social? Para mí, el componente social de la ética social es una buena escala de valores que le permitan a la persona actuar correctamente de acuerdo con sus principios. Hermana, quedando claro el concepto de la ética social, en su opinión, ¿qué le falta a la sociedad para llegar a una excelente ética social? Le falta verdaderamente unos valores que se cultiven desde el hogar y que permitan a las personas valorarse mutuamente, respetar la dignidad de la persona humana, sus principios, sus derechos, en una palabra o en resumen. Hace falta el amor de Dios y el amor a los hermanos. Hermana, ¿qué aspectos consideran que hoy en día no permiten desarrollar una correcta aplicación de lo bueno y lo malo, haciendo referencia a los comportamientos de cada individuo? Pues me parece que la superficialidad del momento, lo que llaman el que me importa, todo a lo mismo, o en cuanto me conviene, las cosas valen en cuanto me conviene, en cuanto satisfacen mis intereses personales, sin fijarnos en los demás. Nos hace falta valorar las personas, valorar la naturaleza, cuidar la naturaleza, las personas con amor, con entrega y respetar los derechos de las demás personas, la dignidad de la persona humana. Hermana, muchas gracias por su tiempo. Con mucho gusto. Buenas tardes, nos encontramos con la señora Mariela Cano. Mariela, cuéntanos a qué te dedicas. Bueno, yo soy ama de casa, estudié tecnología agropecuaria y me especialicé en recursos naturales. Todavía estoy estudiando administración ambiental, pero ejercí algunos años como docente en instituciones privadas en el área de educación religiosa y de ética y valores. Acá en Girardota actualmente soy cuidadora primaria de mi madre que tiene Alzheimer. Bueno, entonces te voy a realizar unas pequeñas preguntas. Personalmente, ¿en qué se diferencia la forma de educar de nuestros antepasados a la actual forma pedagógica? Pienso que la forma pedagógica como los antepasados, o sea, los más mayores aprendieron y se les enseñó, estuvo basada en los principios religiosos. La moral cristiana fue la base de muchísimos aprendizajes, de muchísimas pedagogías en los mayores, y por eso ellos tenían una estructura de valores muy clara. Hoy tenemos una educación basada en unos principios no siempre de la moral religiosa, pero válidos también. ¿Cómo considera usted que la ética social mejora la relación con los entornos de trabajo, estudio y ambiental? A ver, la ética social son los mínimos en torno al reconocimiento de la persona como ente social, no como individuo solamente. Entonces hay unos mínimos en derechos y en deberes que se garantizan cuando se tiene ética social. En los ambientes laborales, de estudio y ambientales. En el ambiente laboral, si tuviéramos una ética social real, muchísimos conflictos laborales se evitarían porque se estaría respetando la persona, los derechos de la persona. En el ambiente estudiantil, la ética social es necesaria tenerla porque es el mínimo de comportamiento con otros. La educación en Colombia está pensada básicamente para la socialización. Si fuera real eso, la ética social sería la materia por excelencia, no sería una horita de ética para llenar el pensum de unos estudiantes. Desafortunadamente se da una hora de ética en muchos colegios, en la mayoría por el relleno. Entonces la ética social no se alcanza a tocar, y si no tenemos tampoco moral cristiana, entonces no tenemos de dónde estar construyendo valores en los chicos. El descuido por el cuidado del medio ambiente
que bien lo decimos cada uno porque ya tenemos medio ambiente, no lo tenemos entero porque hemos destruido la otra mitad, sería una consecuencia clara de haber entendido la ética social, si hay un respeto por la persona, si hay un respeto por la sociedad, si hay un respeto por el grupo donde se vive, por la comunidad en la que se vive, obviamente hay un respeto por el entorno donde se vive. Es un desconocimiento de la ética social lo que estamos viviendo hoy. Pero también yo diría, la ética social ni siquiera la tenemos como básico, cuando llegamos a tener una moral cristiana que era casi culmen, pero desafortunadamente hay que seguir trabajando y hay que por lo menos garantizar una ética social. A su modo de pensar, ¿cómo se aplica la ética social en el medio ambiente natural? Bueno, la ética social está muy basada en la parte de derechos y deberes. Una parte de los deberes, de los derechos que tenemos es de disfrutar un ambiente sano, lo dice la Constitución colombiana, tenemos derecho a un ambiente sano, pero también tenemos derecho a unos recursos naturales de los cuales nos beneficiamos, el agua, el aire, las plantas y la diversidad de la fauna. Si tenemos esos derechos, también tenemos unos deberes directamente relacionados o que nacen de esos derechos. Entonces tenemos que cuidar esos recursos naturales y protegerlos, tenemos que hacerlos respetar y respetarlos y tener un estilo de vida de acuerdo a esos derechos que tenemos. Esos deberes nuestros han sido muchas veces desconocidos, no solamente por la ley, porque quizás en Colombia la parte legal en torno al medio ambiente es muy completa, pero la desconocemos y no la hemos hecho vida, no la hemos llevado a las aulas de clase, a la vida familiar, a los medios de comunicación, donde podamos entender no como una cuestión romántica el cuidado del medio ambiente, sino como una obligación ética de cuidar la naturaleza y de ser parte, sentirnos parte de ella. Ajá. Y la última pregunta. ¿Cree usted que en el machismo hacia la mujer hemos avanzado o retrocedido? A ver, yo tengo que hablar, en esa pregunta tengo que hablar desde la experiencia personal. Yo me considero una mujer muy feminista, y soy hija de una mujer y de una abuela muy feministas. Y feministas por la visión que se tenía en torno a la educación de la mujer, de la valoración de ella. Sin embargo, también tenemos una cantidad de rezagos que se han quedado en nuestras familias, y hablo propiamente de la mía, con los hombres, con lo que es exclusivo de los hombres o con lo que los hombres no se les permite hacer o deben o no deben hacer. También pienso que una mujer educada en torno a los valores de ella como mujer es muchas generaciones educadas, muchas. Una mujer que ha educado a sus hijas, que sus hijas educan a sus hijas, van a ser unas mujeres que van a entender su valor, porque nosotros nos tienen que valorar los hombres, somos nosotras mismas las que nos tenemos que valorar, y por eso avanzamos. Cuando hay una mujer educada, entonces pienso que sí hemos avanzado, porque muchas mujeres han sido educadas hoy en valores distintos, pero también una mujer maleducada, son muchísimas generaciones maleducadas. Una chica que no se valore a sí misma, que no haya entendido su proyecto de vida, es una mujer que va a maleducar a sus hijas, sobre todo porque en la línea femenina, en la línea de las mujeres, es que hay que hacer la educación en los valores. Entonces, los muchachos, los hombres también hay que educarlos, pero la mujer, educar a una mujer es educar muchísimas generaciones. Buenas tardes, hoy nos encontramos con Oscar. Oscar, por favor, cuéntanos a qué te dedicas. Buenas tardes, como decía Valeria, yo soy Oscar, soy seminarista salesiano y pues en este momento me encuentro cursando el 8º semestre de Filosofía. Bueno, Oscar, según su opinión, ¿cuál es el componente esencial de la ética? Bueno, yo creo que el componente esencial es la moral. ¿Por qué? Porque esa es la que nos ayuda a decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Esa moral ya es como algo personal, eso es de cada persona, ¿cierto? Y esa nos conlleva a la ética. ¿Por qué? Porque la ética es la que nos ayuda, la que juzga todos los actos morales de cada individuo, ¿cierto? Y por lo tanto, pues si decimos ética social, estamos incluyendo al otro, ¿no? Entonces ahí aparecería un nuevo término que es el de la alteridad, que es el tener en cuenta al otro.
Y pues aquí quiero citar una frase de un filósofo y escritor, Ortega Gasset, que nos dice que la moral nos ayuda a corregir los errores de los instintos y el amor nos ayuda a corregir los errores de la moral. Entonces ahí tenemos algo muy importante que es la palabra amor. Entonces esa palabra amor yo creo que es la que rige y nos ayuda a regular nuestros actos morales. ¿Por qué? Porque cuando yo amo a una persona no le voy a maltratar, no le voy a robar, no la voy a golpear, ¿cierto? Entonces hay que tener también en cuenta eso. Entonces para mí lo esencial es la moral, y de ahí ya se desprende lo que es la ética social. Quedando claro el concepto, en su opinión, ¿qué le falta a la actual sociedad para llegar a una correcta ética social? Bueno, yo creo que hablar de una excelente ética social es imposible. ¿Por qué? Porque como decíamos anteriormente, la ética social tiene que ver con la moral, y la moral viene ya personal, ¿no? De cada persona. Como sabemos, el ser humano es un mar de misterios, es muy incierto, ¿cierto? Entonces no podemos hablar de una ética social excelente, porque cada humano en determinado momento va a actuar de diferente manera, así su forma de actuar sea cotidiana, en determinado momento va a cambiar. Entonces creo que es imposible hablar de una excelente ética social. Bueno, Oscar, ¿qué aspectos considera que hoy en día no permiten desarrollar una correcta aplicación de lo bueno y lo malo, haciendo referencia a los comportamientos de cada individuo? Bueno, en la contemporaneidad se ve lo que es un término de pronto muy conocido por cada uno de nosotros, y es el del secularismo. ¿Y qué significa eso? Es el apartar de la vida a Dios, ¿cierto? Y pues aquí, si nos devolvemos a nuestros antepasados, la idea de Dios surgió por un miedo. ¿Y un miedo qué? Un miedo al caos, al desorden. Entonces los antepasados al verse frente a esta realidad decidieron hacer una idea de Dios, crear una idea de Dios como más que todo como un juez, ¿cierto? Que les ayudara a regir sus comportamientos, y que los juzgara también, si estaban bien o estaban mal. Entonces, bueno, ¿cómo considera usted que la ética social mejora la relación con los entornos de trabajo, estudio y ambiental? Bueno, la ética social mejora de una manera muy buena las relaciones en estos ambientes, porque como decíamos anteriormente, la ética es la que se encarga de evaluar, juzgar lo que son los actos morales, ¿no? Y de ahí se desprende lo que nosotros llamamos leyes o normas, ¿cierto? Y es interesante ver cómo en cualquier ambiente surgen estas normas y estas leyes, ¿no? Lo mencionaba ahí, el ambiente de trabajo, el ambiente del estudio, sí, todos estos ambientes, y también ver cómo desde nuestra propia familia, ¿no? Esas leyes van surgiendo, algunas veces sin tenerse que poner de acuerdo, reunir papá, mamá, hijos, sino que van surgiendo así, ¿cierto? Y esto mejora mucho lo que es la relación. ¿Por qué? Porque esas normas y leyes que se crean son teniendo en cuenta a la otra persona, ¿cierto? Teniendo en cuenta a la otra persona, y en la medida en que yo tengo en cuenta a la otra persona, no voy a hacer algo que le moleste o que le desagrade, sino que vamos a tener una armonía. Entonces, de resaltar ahí es que esas leyes son creadas o pensadas entre todos, no solamente por una persona, sino por todas las personas.